Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo. Soy el pastor Leonel Ramírez, pastor general de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Reciban un fuerte abrazo cibernético, pero que en el espíritu que no se contamina, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Y quiero, antes de hablar de este tema que voy a hablarles, no solamente de las puertas viejas, sino de coronavirus, quiero que hagamos una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nosotros nos levantamos en acción de gracia y venimos a ti en acción de gratitud, reconociendo que tú eres poderoso para guardarnos. Tu palabra dice que tú guardarás nuestra morada y ninguna plaga tocará nuestra morada, porque tú estás como poderoso gigante guardándonos. Nosotros creemos que tu palabra no va a retornar atrás vacía y prosperará porque ha sido enviada. Y en esta mañana desatamos esta palabra sobre todo aquel que te cree, que esta palabra es real, que es viva y cortante, eficaz más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y desciende toda intención y pensamiento del corazón. Por lo tanto, con el corazón se cree y con la boca se divulga el poder de tu palabra para que se consuma la verdad de tu palabra en nuestra vida y seamos protegidos completamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero aprovechar este medio en esta mañana para hablarles brevemente de lo que está sucediendo con el coronavirus, con el COVID-19, que no es más que una variante de los virus anteriores de la influenza y del SARS. Pero ¿qué pasa? Que hemos visto lo que está sucediendo científicamente con este virus. Y el virus está mutando para ser más patógeno. Patógeno quiere decir que va a causar mayor estrago de enfermedad, por lo tanto quiere cobrar más vida. No es para alarmarse, sino es para que usted tome una conciencia de algo que no se ha hablado y que es interesante que usted reciba en esta mañana. Yo vengo a decirle que el arte de la bendición contra toda enfermedad está en la prevención. Si prevenimos, dominamos. Si no prevenimos, seremos dañados. Por lo tanto, el pueblo creyente de Dios y aquel que no sea creyente que está escuchando esta transmisión, por favor, coja esto en serio como un consejo sano. No es para tenerle miedo, porque el bioterrorismo está diseñado para causar miedo a las vidas y causar merma de la población. Pero usted como creyente, usted que sigue las instrucciones firmes, usted que le ha creído un Dios poderoso, Dios nos da anticipadamente todas las bendiciones para que nosotros cabalmente ejecutemos el conocimiento de su verdad y no solamente en la fe, sino que seamos obedientes a las autoridades que han sido puestas por Dios. Así que le pido no solamente que usted ore por esas autoridades y la sabiduría de ellos esté con ustedes, sino que nosotros seamos ayudadores de mantener una higiene a este pueblo de Puerto Rico como tiene que ser. Escúcheme bien claro esto que le estoy diciendo. Y te hagas una mascarilla con el firme propósito de que usted supiera de qué estoy hablando. Esto es una mascarilla protectiva, no solamente para aquel que tiene la enfermedad, sino para usted que no la tiene. Si usted tiene que hacer una diligencia en el banco, si usted tiene que ir a hacer una compra de emergencia porque le falta algún tipo de alimento en su casa, tiene que coger gasolina y pagar. Use la mascarilla preventivamente, de tal manera que usted que no tiene la enfermedad, y declaro que no la va a tener en el nombre de Jesús, sea protegido contra aquellos que posiblemente asintomáticamente están trabajando, pero que ya poseen el virus. Quiero decirle que el periodo de incubación de este virus no es 14 días, es 21 días. Y es algo que usted tiene que tomarlo en consecuencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una cuarentena de 14 días, entre comillas. Pero nosotros tenemos que protegernos porque la asintomatología de lo que está ocurriendo hace que tengamos confianza. Se ha regado la voz de que los jóvenes van a pasar esto como si fuera un catarrito más. Escuche, esto no es así. Ya hay jóvenes que están muriendo, los virus están mutando para ser más patógenos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la medida preventiva de usar esta mascarilla una vez salga fuera de su casa. Llega a su casa, ya usted está en la morada de su casa, puede quitársela para vivir. Pero si usted tiene que ir afuera de su casa porque tiene que hacer una diligencia que es necesaria hacer, entonces tome la mascarilla y guantes y úselo. El mundo se va a reír, no se preocupe porque el mundo se ría, porque por reírse es que ellos están como están. Usted tome la prevención, enseñe a otro lo que es correcto y viva en el poder del Espíritu Santo para que sea guiado a toda verdad. No tengo tiempo para hablarles científicamente de las evoluciones mutagénicas del virus, pero ya esto se va a conocer dentro de pocos días.
He tenido relaciones como médico que soy con la parte científica y los que han generado este virus. Por lo tanto, le estoy hablando lo que ha de venir antes de que acontezca. Y las medidas que está tomando nuestra gobernadora son correctas, pero aún yo diría que tenemos que subir la guardia utilizando la mascarilla donde quiera que usted vaya fuera de su casa. Quiero que entienda que no le hacemos caso al bioterrorismo, sino que prevenimos anticipadamente lo que ha de venir. Y como consecuencia tendremos el bienestar de estar saludables y vivos para la propagación del Evangelio de Cristo Jesús en este tiempo que nos queda de recta final. Porque sabemos que esta plaga que está aconteciendo es parte del propósito de Dios para que todo el mundo se reúna en familia, seamos unificados por el Espíritu Santo y busquemos más de Cristo. Hay propósito en todo esto y solo Dios lo conoce con exactitud. Seamos obedientes y andemos en la convivencia del amor en familia que tenemos que compartir. Dada esta explicación, sin mucho detalle, pero sí necesario para el conocimiento, quiero que sepan que las iglesias también deben tomar unas medidas preventivas a través de un sistema de ionización hidrogenada que se pone a los aire acondicionados para que mate hongos, virus y bacterias, de tal manera que usted como pueblo de Dios pueda reunirse eventualmente futuro, no muy cercano, para que la congregación pueda recibir el mensaje personalmente, de tal manera que usted pueda crear un ambiente limpio con un aire saludable, de tal manera que ese aire acondicionado depure inmediatamente el virus de una persona asintomática quiera aflorar, lo mate instantáneamente. Y ese sistema nosotros lo tenemos en la Iglesia La Voz del Espíritu Santo en Guaynabo y queremos que usted también lo adquiera. Comuníquese con nosotros y le estaremos dando toda la información para que usted lo pueda montar en su propia iglesia, inclusive en su casa, si usted lo quiere hacer. ¿Qué es importante aquí? Después de conocer toda esta información científica, que nosotros mantengamos una fe firme en Cristo y saber que la palabra es cierta y verdadera y que ya esto estaba anunciado de antemano que iba a suceder. Tanto es así que analizando en estos poquitos días de tiempo que hemos tenido, más de lo usual, hemos investigado cómo ya el mundo venía informando de lo que va a suceder y el pueblo estaba ciego. Significa que, para que usted entienda que esto ya estaba predestinado a que ocurriera y como avisados que somos del mal, tenemos que tomar la acción correcta, no formar parte del problema, sino formar parte de la solución. Usted tiene la solución como creyente, usted tiene la orientación de higiene, usted tiene todo el aval de Cristo Jesús para vencer toda obra de maldad. ¿Qué nos enseña esto? Que es momento de buscar el rostro de Dios para que nosotros podamos estar cimentados en lo que es correcto hacer y el miedo, la angustia, el desasosiego no tome lugar en nuestra vida, sino que por el contrario, el amor de Cristo quede plasmado en nosotros, trayendo a nosotros paz y seguridad, porque sabemos que el arrebatamiento pronto ha de venir por su pueblo y no tardará en cumplirse. Así que yo quiero que usted mantenga esa fe en Cristo Jesús, siga las orientaciones científicas, haga caso a las autoridades y jamás nunca tenga miedo de lo que ha de acontecer, porque si de algo estamos seguros es que tenemos una eternidad probada en Cristo y que pronto se cumplirá. Y esta plaga, que el domingo estaremos hablando de ella, es una señal clara de que esto ha de acontecer. Que Dios le bendiga, pero no se vaya, que en el próximo minuto estaremos hablando de las puertas viejas de Jerusalén, que son las puertas del alma para la sanidad interior de este pueblo. Le invito, hermano, a que adore con nosotros. Que aunque estemos en medio de cualquier tribulación, Dios va a ser y ha sido fiel. Puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, y estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Atreva a decirle conmigo. Pero hay una verdad que
que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dígalo conmigo. Y Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará y permanecerá y siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, ¿sabe? Y por siempre lo será. Dígale fuerte conmigo. Y aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez puedo decir que ha sido fiel. Dígalo conmigo, ha sido fiel. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y su fidelidad nunca acabará y permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y seguirá siendo. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Levante las manos en medio de la tempestad, hermano, y alaba al Señor siempre. Y por siempre lo, gracias Señor, será. Señor. Dios les bendiga rica y abundantemente. Seguimos adorando. Dios les bendiga en este hermoso día que hizo el Señor. Hoy vamos a comenzar a hablar de la puerta vieja de Jerusalén, que es las puertas del alma, y cómo eso nos afecta a nosotros y qué debemos hacer para ser sanos y salvos a través de esta enseñanza. Espero que en este día podamos aprender mucho y que esta puerta sea de bendición, porque esta puerta nos va a hablar de lo que es las cosas del pasado de nuestra vida. Y queremos que ustedes busquen a Nehemías 3:6 para poder hacer una introducción de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y recuerden sintonizar La Voz PR para que puedan seguir las enseñanzas que estamos dando a través del internet y que puedan llamar a otros, a sus hermanos, mandárselos también vía mensaje para que ellos puedan estar atentos a lo que está pasando y cómo pueden ser restaurados a través de la palabra de Dios. Así que Nehemías 3:6 nos dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Eso nos dice Nehemías 3:6. Así que vemos que esa puerta vieja
que fue restaurada por estos sacerdotes, estaba sellada con cerrojos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que construir defensas y mantener cerradas ciertas puertas, que son esas actividades ocultas que nosotros tenemos, que vienen a través del pecado o del pasado. Así que esas puertas viejas nos habla de la pertenencia que debemos tener en el Señor, en la palabra de Dios. Y qué bueno que a pesar de que estamos pasando por unos días, ¿verdad?, que tenemos que mantener en nuestras casas, aprender a abrir esa palabra y llenarnos de esa palabra en estos momentos para que podamos restaurarnos, podamos estar más cerca del Señor y saber lo que el Señor quiere hacer con nosotros en estos días donde vemos tantas dificultades que nos están ocurriendo, pero sabiendo que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, el que nos guarde, que nos cuida y que Él nos hará y nos dará la salvación a través de todo lo que pasa en nuestras vidas. Sí, volvemos la mirada a Él y podemos estar viendo lo poderoso que es en todo lo que está pasando. Amén. Así que esta aplicación la podemos hacer personal y sabemos que mientras más conocemos del Señor, más libres seremos de esos viejos deseos. Así que tenemos que cerrar esas puertas, como dice en Nehemías, ¿verdad?, que las tenían con cerraduras y cerrojos, para permanecer y en las actividades y relaciones que llevan a la derrota y a la esclavitud. Así que debemos cerrar todas esas pecados que nos llevan a no estar unísonos con el Señor. Así que esa puerta, vamos a leer varios versículos como Romanos 6, 5 al 9, que nos explican un poquito qué es lo que debemos hacer. Quisiera, pastora, si me permite, volver a los cerrojos de las puertas. Esos cerrojos de las puertas tienen un simbolismo almático, donde realmente la gente vive encerrada en su pecado, porque están encerradas muchas veces porque no perdonan, otras veces es porque no se creen merecedor de las bendiciones de Cristo, y otras veces es porque hay pecados ocultos que tienen miedo a divulgarlo frente a Dios, confesarlo y arrepentirse y ser verdaderamente libres. Y es algo que el pueblo de Dios tiene que reconocer, que esto es un cerrojo por las toxinas que el mundo le ha impuesto, muchas veces por falta de perdón, otras veces por no creerse merecedores de la bendición suprema de Dios. Y entonces eso hace que mantengan encerrados las cosas pecaminosas que no han podido ser libres. Y entonces se reflejan en un carácter de ansiedad, de miedo, de angustia, de coraje, de ira, que no les permite ser libres completamente. Por eso vemos en nuestras congregaciones muchas personas que todavía dependen de una serie de medicamentos ansiolíticos y nunca pueden resolver el problema. Y realmente el problema que se manifiesta en el cuerpo tiene un origen almático, porque la parte almática está en el inconsciente de nuestra vida, trabajando en el alma. Quiere decir que son áreas ocultas que no han sido expuestas a la verdad de Cristo y no han sido alumbradas con la potencia de la palabra. Y al no ser alumbradas con la potencia de la palabra, la persona trata de buscar a Cristo en su propia fuerza y el resultado es que no puede adquirir la autoridad del Espíritu Santo de Dios en su vida, porque hay áreas ocultas en su vida basada en la creencia equivocada de que yo pasé la página y sigo caminando sin trabajar esa emoción tóxica para su vida que le impide ser verdaderamente libre. Por eso en esta mañana o en este día que estamos transmitiendo esto, queremos que usted invite a su vecino, a su familiar, como dijo la pastora, para que realmente sean libres completamente. Hermano, mire el simbolismo de esta manera sencillo. Si usted tiene una gaveta llena de problemas y situaciones o lleno de artículos que no usa ya, porque alguien se los regaló o los dejó guardados porque usted lo tiene porque son suyos, y no limpia esa gaveta de esos artículos, nunca va a poner nada nuevo dentro de esa gaveta de lo nuevo que Dios le quiere dar para su vida. Similarmente es la tipología de nuestra alma.
Nuestro pasado tiene que ser limpiado completamente para que lo nuevo de Dios pueda ser instalado sobre su vida. Así que antes que empecemos con los versículos bíblicos, yo quisiera que usted tome el tiempo de invitar a otra persona para que pueda ser bendecido con este mensaje. Y si esto le ha ayudado a usted, propáguelo a otras personas para que asimilar a usted sean verdaderamente libres, como yo también en una ocasión lo hice y esta pastora también lo hizo. Así que le exhorto a que le dé importancia a esta enseñanza en este día. Así que la única manera que tenemos para restaurar esta puerta es destruir al viejo hombre. Esas cosas del pasado que te mantienen atado, ¿verdad? Que puede ser situaciones, pecados ocultos o actividades que estás llevando a cabo que sabes que no debes hacerlo y que es como un secreto para ti, para el Señor ya no es secreto. Y tenemos que presentárselos al Señor porque en la cruz hay perdón de todo. Si venimos a la cruz, Él te va a limpiar, te va a restaurar y te va a enseñar los caminos correctos que debemos llevar. Así que nuestra alma tiene que rendirse y someterse a la restauración total a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a la lectura de Romanos 6, del 5 al 9. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la enseñanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Es tremendo. Quisiera que en el versículo 6 de Romanos 6, el versículo 5, por favor, usted ponga mucho hincapié en esto. Y quiero que lo repasemos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que una vez tú vienes a Cristo, la culpa del pecado te es quitada. Y cuando te conviertes, el poder del pecado queda destruido, queda quebrantado cuando te arrepientes. Por eso yo siempre le digo que no hay sustituto para el arrepentimiento. Y nosotros tenemos que hacer un hincapié en esto, porque es necesario que perdonemos para que nuestros pecados sean perdonados. Y el arrepentimiento de ese estilo de vida pasada tiene que ser cambiado. Por lo tanto, cuando usted se transforma a Cristo, usted recibe el poder transformador de la palabra, la naturaleza pecaminosa comienza a destruirse en nuestro ser. Y entiéndase que la naturaleza pecaminosa forma parte del ADN de nuestro cuerpo, la carne. Y por lo tanto, el arrepentimiento que viene como consecuencia de reconocer lo que Jesús hizo por nosotros, perdonando todos nuestros pecados, hace que haya una limpieza almática de nuestro ser y entonces hay una reconciliación nuestra con el Creador que trae como resultado a nosotros paz y gozo, seguridad de quienes somos y seremos hasta la eternidad. Por lo tanto, viviremos una vez arrepentidos de esto en el poder de la resurrección de Cristo, que espiritualmente entonces estamos en ganancia, en autoridad y poder para derrotar toda obra pecaminosa que originalmente opera en la carne y en el mundo entero. Usted va a entender que como creyente usted va a tener una pelea continua entre la carne, el mundo y las tinieblas. Entiéndase bien claro que usted tiene el poder para derrotar esto una vez se convierta a Cristo y profese a Cristo como su exclusivo Salvador, creyéndolo en su corazón y divulgándolo con su boca, como dice Romanos, será hecho. Romanos 8, pero más adelante hablaremos de eso y continuamos. Vamos a buscar ahora Romanos 6, 12 al 14, por favor. Que nos dice: no reine pues el pecado de vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el que pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia. Excelente. El versículo 12 es interesante porque dice exactamente lo que nosotros no debemos permitir. Quiere decir que la pecaminosidad que opera en la carne no la podemos permitir que entre a nuestro corazón, sino que hagamos que ese deseo carnal, que donde se origina la verdadera concupiscencia dentro de nosotros, no tenga efecto en la manera de pensar, de hablar, escuchar, ver y decidir. Esto es bien importante porque usted tiene una lucha continua entre la carne y el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo, pastora, toma dominio de nuestras decisiones, toma dominio de nuestros pensamientos, toma dominio de todos nuestros sentidos, automáticamente nos mantenemos en santidad. Por eso es importante este versículo 12 de Romanos 6, que entendamos dónde se origina esto, para que podamos tener éxito en nuestra vida, autoridad y poder para romper toda obra de maldad que quiere llevarte al mundo, para que el mundo entonces te destruya como cristianos en la fe en Cristo que somos, y no tengas éxito pleno y tu salvación está en juego. El versículo 13 es un versículo muy interesante. Dice, y ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea que no permitas que tu cuerpo sea un instrumento pecaminoso, que haya un deseo. Iniquidad quiere decir que vuelvas a inquirir el deseo de pecar, sino que nos presentemos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Qué interesante, vivos entre los muertos. Quiere decir que estamos vivos espiritualmente, pero la acción pecaminosa del cuerpo está muerta. Porque hemos sido, ¿qué?, bautizados con Cristo en su muerte, para mantenernos en el poder de la resurrección vivos. Este es un concepto que usted tiene que entenderlo, que su alma tiene que ser limpia y depurada, de tal manera que usted sienta el deseo vivo del Espíritu Santo de obedecerle. Cuando usted obedece al Espíritu Santo, obedece a través de la palabra, entonces usted va a vivir en la autoridad plena de Cristo, por lo cual Él murió por nosotros. Por eso cuando nos bautizamos en su muerte. Amén. Más adelante estaremos hablando un poquito de eso, pero quiero que usted empiece a entender este concepto, porque tenemos que estar como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así Él quiere que nos presentemos, que nosotros seamos instrumentos de justicia. Y cuando habla de justicia, no es que usted va a ser el juez. Es que el instrumento de justicia viene con nosotros cuando nos convertimos a Cristo, porque Cristo nos justificó delante del Padre para que cuando nos arrepintiéramos, toda la justicia por lo cual Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario formara parte de nuestras bendiciones. Esa es la justicia de Cristo. No es que tú y yo como creyentes vamos a criticar al hermano y vamos a justiciar al otro. No, nada que ver. La palabra dice que de Él es la justicia y la venganza y Él pagará. O sea, tú y yo estamos para perdonar, para ayudar, pero no compartir la concupiscencia y la iniquidad de la carne que otros quieren ejecutar contra nosotros o hacernos partícipe de eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que presentarnos como instrumentos vivos de Dios, muertos al pecado, pero vivos en el Espíritu de Dios, que nace de la obediencia al Espíritu Santo, cuyo contenido es la palabra de Dios, porque la palabra es Dios y Dios es su palabra. Interesante este concepto que tenemos que practicar. El versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir, ya el pecado que moraba en nosotros, que lo quitó el Espíritu Santo una vez nos arrepentimos y nos transformamos a Cristo, ya no tiene más vigencia si nos mantenemos continuamente ligados al Espíritu Santo. Pues entonces ya sabemos que no estamos bajo la ley, sino la gracia. Y esto es importante.
En el Antiguo Testamento se vivía bajo una ley y era dificultoso encontrar inclusive hasta la salvación. Pero Dios lo sabía de antemano y envió al segundo Adán llamado Jesús para que nosotros tuviéramos entonces la oportunidad de vivir bajo la gracia, y esa gracia nos permite a nosotros arrepentirnos del viejo pecado, inclusive de los que día a día podemos cometer, para que una vez nos acordemos de ese pecado, nos arrepintamos y automáticamente adquirimos la posición de Cristo para que nosotros podamos entender lo que Él hizo por nosotros y nuestros pecados sean perdonados. Porque entonces entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y qué va a pasar? Nos convertimos entonces siervos de la justicia, servidores de la verdad de Cristo. Es lo que significa esto. Porque esa justicia nos es dada por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y aprovecho esto, tú que estás sintonizando esto. Las predicaciones para este tiempo deberían de ser inclinadas siempre a la cruz del Calvario. Porque acuérdate, hermano, va a venir un arrebatamiento y lo que nos va a salvar a nosotros será que tengamos un alma limpia, dispuesta a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores somos tú y yo que le servimos a un Cristo vivo. Y aprovecho que te recalques en este conocimiento para que sea parte y estilo de tu vida para salvación y vida eterna. Usted dirá, pastora, ¿qué seguimos? Así que, resumiendo, debemos morir al viejo hombre y ese nuevo hombre desarrollarlo a través de la palabra de Dios. Vamos a buscar ahora Colosenses 3, del 5 al 10, para seguir reforzando lo que estamos hablando a través de la palabra de Dios. Y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, sea renovado hasta el conocimiento pleno. Wow, tremenda palabra la de Colosenses. Pablo hablando de la iglesia de Colosas. Aquí quisiera, por favor, entrar al versículo 5 otra vez, para que entendamos qué nos está hablando aquí el Señor. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Quiere decir que nos está dando un mensaje que continuamente vamos a tener esta batalla carnal, intelectual, y que el mundo nos quiere imponer. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y cuando él dice idolatría, quiere decir que si nosotros no ponemos a Cristo por encima de todas estas cosas, estamos abocados a que cometamos el pecado de donde mismo salimos anteriormente, volvamos otra vez a ese pecado de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas. Es momento de que entendamos que estas cosas ocurren porque idolátricamente se refiere a que no hemos puesto a Cristo por encima de todo esto, hemos dado valorización a la vieja criatura que opera en la carne de nosotros. Yo quiero decirte, hermano, que Satanás sabe de la patita que cogíamos, sabe de las equivocaciones de nuestro pasado y sabe lo que hay escondido en la oscuridad de tu alma por los hechos que ocurrieron antes de que convirtieras a Cristo. Por eso el proceso de conversión es un proceso de continuidad donde cada día aprendemos más de Cristo y cada día nos transformamos a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Si nosotros continuamente no estamos en la renovación de nuestra mente,
Caemos entonces en la idolatría, dándole mucho más importancia a las cosas de este mundo y a las cosas que antes hacíamos, como es el exceso de trabajo, el no tener tiempo para orar, pastora, el no tener tiempo para buscar el rostro de Dios, el nunca ayunar. Pregúntese usted, ¿hace tiempo que usted ayunó? ¿Usted nunca ha ayunado? ¿No sabe lo que es ayuno? ¿No le promueven en su iglesia un ayuno? Quiere decir que tiene que entrar en la palabra de Dios. Porque cuando usted entra a un tipo de santidad de esta manera, se santifica para Cristo, usted busca cada vez conocer más de Cristo. Y el conocer más de Cristo lleva un propósito donde la carne tiene que ser mortificada o atenuada, recogida, sometida a la obediencia de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo sea vivificado en usted. Usted necesita esto. Vamos a ver el versículo 6 rápidamente. Sé que estoy cogiendo un poquito más de tiempo, pero dice, las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que lo anterior es producto de no obedecer a Cristo, no poner a Cristo en primer lugar. Y al no poner a Cristo en primer lugar, usted entra en la desobediencia. Por eso Él marca la idolatría. Cualquier cosa que usted ponga por encima de Cristo es idolatría. Quiero que abra el versículo 7, que te vuelva a decir, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Quiere decir que ese estilo viejo que teníamos, esas costumbres viejas, esas amistades que te llevaban a la acción pecaminosa, tienes dos cosas: que ellas se conviertan a Cristo contigo y hablarle tú la verdad, o tú sinceramente no compartes las cosas que compartías antes con esta gente, porque esa acción pecaminosa del pasado, que muchas veces son comentarios incorrectos, hablar de otras personas, comentarios de murmuraciones, de mentiras, de egoísmo, son resultados de una vieja criatura que ya no debe operar en ti como creyente. Por lo tanto, la pureza y la integridad es necesario que sea existencialmente presente todos los días de nuestra vida, porque eso mantiene no solamente la sanidad almática, sino te mantiene empoderado del poder del Espíritu Santo en tu vida, para que andes en ¿qué? En el poder de la resurrección, de tal manera que subas a la estatura de un varón perfecto y puedas inclusive divulgar con tu boca. El milagro será hecho porque lo recibiste de parte de Dios. Y cuando tú digas, recibe sanidad de tu cáncer, recibe sanidad de tu bipolaridad, recibe sanidad de la enfermedad que sea, dada por Dios, puede ocurrir. Porque ya el pecado no tiene poder sobre tu vida y estás lleno del Espíritu Santo. Y como dice la pastora, sea totalmente libre para hacer la voluntad de quien te creó, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que el versículo 8 nos abunda sobre esto claramente. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y fíjate de qué está hablando. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora pregúntate tú, como creyente, ¿por qué todavía hay ira en tu vida? ¿Por qué todavía hay enojo en tu vida? ¿Por qué todavía puedes hablar del prójimo mal? ¿Por qué tú puedes mentir y hablar palabras deshonestas de vuestra boca? Esto es el resultado de que no vives en el poder de la resurrección de Cristo, porque tu alma todavía necesita ser depurada. Es posible que necesites perdonar profundamente, es muy posible que necesites perder el miedo de que te tiene en el cerrojo de que tus pecados no van a ser perdonados. Puede ser que tú vivas en un rechazo continuo porque no tienes la identidad de Cristo y te sientes no merecedor de toda bendición. Es posible que tú vivas todavía con un coraje pasado porque no has procesado la experiencia correctamente. En ese momento yo te exhorto a que vayas a tu pastor, y si tú estás perseverando en la iglesia del Espíritu Santo, ven sobre nosotros que como pastores estamos para ayudarte a que te sintonices en el camino correcto de la verdad y la vida. Y para eso es que estamos aquí. Quiero que observes el versículo 9. Mira cómo te lo está explicando. No mintáis los unos con los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, que no vuelvas a la estructura de ese pasado, no vuelvas a las viejas costumbres. ¿Por qué? Porque ellas van a hacer que tu alma, en vez de ser emblanquecida con el poder del Espíritu Santo y la verdad de Cristo, se ensucie con las viejas cosas que te ensuciabas antes. Y mira el versículo 10 como te lo habla claramente. Y revestidos del nuevo hombre en Cristo, o sea, del nuevo que se convirtió, en el cual conforme a la imagen del que te creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermano, el conocimiento pleno no comienza aquí, pero no continúa hasta la eternidad, porque es la plenitud de Dios, como dice la pastora. Y esa plenitud está a merced de nosotros cuando le buscamos en espíritu y en verdad. Yo te exhorto de que en este momento tú analices esta palabra y tomes una decisión completamente por Cristo, independientemente de que seas o no creyente. Para todo esto es así. Amén. Hoy es una buena oportunidad para que tú puedas atesorar este conocimiento y ponerlo por obra en tu vida, creyéndolo en tu corazón y divulgándolo con tu boca. Continúa, pastora. Sí, ahora vamos a buscar Gálatas 2:20. No, discúlpenme. Eso lo borran. Gálatas 4, 2 al 4. Gálatas 2. Perdóname, rewind, borra todo eso. Colosenses 4, 2 al 4. Colosenses 4, 2 al 4. Y nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifiestes como debo hablar. Interesante, vamos a pasar al versículo 2, por favor. Perseverad en oración. La clave de todo creyente es establecer una continuidad de la conversación. La oración es conversar con Dios. Y si no conversamos con Dios, ¿cómo usted va a recibir las instrucciones que Dios quiere para nuestra vida? Así que la oración es la comunicación, donde hay un emisor y hay un receptor. Hay arriba un receptor y hay un emisor. Hay un emisor y un receptor y un emisor. O sea que continuamente nos estamos comunicando con Dios, pero es importante en este versículo algo que usted tiene que ver. Velando ella con acción de gracia. La acción de gracia es la llave que abre para la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque usted viene en gratitud. ¿Y en qué viene en gratitud y por qué viene en gratitud? ¿Por qué viene en gratitud, hermano? Porque usted viene a darle gracias por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque esa es nuestra salvación. Y entonces vivimos agradecidos de nuestra salvación, por lo cual hemos creído y nos mantenemos firmes en esa creencia contra viento y mareja, contra todo lo que el mundo te imponga, contra todas las creencias que tendrás que enfrentar, contra todo el intelecto de la universidad. Tú vienes a vencer por la acción de gracia de lo que has creído que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y mira el versículo 3 como te está explicando. Orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, que oremos por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestros presidentes, por todos aquellos que están inclusive en eminencia. ¿Para qué? Para que las decisiones sean tomadas correctamente y el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer, hermano, el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, dice Pablo. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos presos con Cristo. Pero estamos libres de la esclavitud del mundo. Amén. Entiende eso, que ya jamás eres presa de las circunstancias externas en que estás viviendo, porque el que te llamó para bendición conoce todo lo que va a suceder antes de que realmente tú lo veas. Y quiero explicar este concepto brevemente, aprovechar este espacio de tiempo. Escuche bien.
Todo lo que ocurre en la tierra primero, ocurrió en el cielo. Si usted tiene conocimiento del cielo, que es como Dios nos ha abierto las puertas a nosotros, lo que ha de acontecer antes que acontezca, ya nosotros lo sabemos. Quiero un ejemplo vivencial. Esta iglesia tiene montadas unas lámparas de ionización hidrolizada que fueron puestas antes del anuncio del coronavirus. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo usted gastó ese dinero y lo hizo en eso? ¿Sabes qué? El Espíritu Santo trajo la sabiduría y las personas para instalar eso que ya está puesto ahí. De tal manera que el ambiente está completamente libre, no solamente de virus, de hongos y de bacterias. Y está instalado y funcionando. Y de ahí estamos grabando libremente en paz y armonía los poquitos que estamos aquí. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando anticipadamente usted ora a Dios, se abren las puertas del conocimiento para que Dios anticipadamente bendiga las vidas de lo que hemos creído y podamos bendecir a otros para que caminen en la búsqueda de esta verdad que no falla. Yo lo exhorto a que usted sea parte de esta continuidad y venga al camino de Cristo, que es la única verdad. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. Esto es un momento para que usted aproveche esta oportunidad. Quiero hablarle del versículo 4. Y el versículo 4 cierra de esta manera: para que lo que manifieste, para que lo manifieste como debo de hablar. Quiere decir que usted no va a hablar por su propia cuenta, como Jesús decía: yo por mi propia cuenta no hablo, sino hablo lo que mi Padre me dice que hable. Interesante que al hablar lo que Jesús quiere que el Padre diga que hablemos, similarmente estamos en la misma posición, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo para recibir esa comunicación con Dios. Y si no la tiene, no se vaya, que al final oraremos para que usted lo reciba. De tal manera que Dios pueda comunicarse perfectamente con usted a través del Espíritu Santo y pueda entonces caminar en el poder de Cristo para que anticipadamente las cosas que han de venir, usted lo pueda saber y tome las medidas correctivas correctas. Tenga paz, tenga sabiduría, tenga gozo y asegure su salvación. Que Dios le bendiga. Ahora seguimos con Gálatas 2:20. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, tremenda palabra. Fíjese que con Cristo estoy juntamente crucificado. La gente va a entender que usted está muerto como estaba el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Nada que ver. Eso es un disparate garrafal. Usted está muerto a la carne espiritualmente, que Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Significa que los deseos carnales, la acción pecaminosa, la inequidad, la concupiscencia que opera en nuestra carne, se somete al Espíritu y no tiene más voluntad en nosotros, sino que tiene la voluntad del Espíritu Santo. Porque ya hemos hecho que esa carnalidad pueda morir en nosotros. Y entonces podemos vivir la vida en Cristo, que es el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Y entonces la carne tiene que aprenderse a someter. Y eso lo tiene usted que hacer voluntariamente. Escuche, esto es con el poder del Espíritu Santo. No es en su fuerza, no es en su autoridad como hombre. Es en el poder de Cristo, en la autoridad de Cristo, en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Por lo tanto, cuando entendemos esto, entonces vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Cristo. El cual que murió por mí, porque nos amó tanto cuando estábamos inclusive en nuestros delitos, pecados y transgresiones, nos amó tanto, tanto y tanto, que estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Mire cómo Jesús le dijo al Padre en el momento de morir, estando en Getsemaní, antes de morir, Él mató la carne en Getsemaní. Mire cómo le dijo a Dios: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Ahí el Padre le está hablando, es necesario que muera y tuviera muerte de cruz. Y lloró amargamente.
llorando lágrimas de sangre en Getsemaní. Fíjese lo interesante que es esto. Él murió en la carne antes de ser crucificado. Quiere decir que similarmente nosotros tenemos que morir a los deseos carnales del intelecto antes de que esto tome vigencia en nuestra vida y nos domine. ¿Para qué? Para que entonces, así juntamente con Cristo, resucitemos en los días postreros. Amén. Y tengamos la bendición de vivir la vida eterna. Hermano, tú que me estás escuchando, yo quiero que tú entiendas que tú no vas a morir, que la vida continúe en la eternidad, en cuerpos glorificados, como dice la palabra, que no son otra cosa más que cuerpos espirituales. La palabra dice que nos conoceremos allá, tal y como fuimos. No es que nos vamos a recordar si fuiste esposa de aquel, esposo del otro, no. Es que nos conoceremos para participar de la gloria postrera que será mayor que la primera. Cuando tú entiendes esto, es porque tienes la revelación del Espíritu Santo y has entendido el amor de Cristo sobre nuestra vida. Y entonces, como dice la palabra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, esta es la victoria. Colosenses dice que esta es la victoria, porque Él venció en la cruz del Calvario el imperio de la muerte y exhibió, dice claramente, exhibió públicamente las potestades triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú te vas a enfrentar, que todas las malicias espirituales, que todas las tinieblas de oscuridad que operan en este mundo, que van a tratar de invadirte a ti para que mengues en el amor de Cristo y no vivas en la potencia de la resurrección, están todas derrotadas. Tú tienes el Espíritu Santo y tienes la carta mayor apocalíptica que está en su palabra de que venceremos. Entonces, ¿qué te impide a ti caminar en esta verdad, vivir sólidamente en el Evangelio para que derrotes las tinieblas de tu vida? No hay impedimento, porque escrito está de que venceremos. Así que te exhorto de que cambies el patrón de equivocación, de fracaso, de angustia, de dolor, de desasosiego, de miedo, de ansiedades. Dios te lo quiere cambiar por bendición y paz, vida eterna, y que tu vida sea fructificada en todo lo que hace. Te exhorto a que escuches esta palabra y seas verdaderamente libre. La palabra dice que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y hoy es una buena oportunidad para que tú tomes este paso para tu vida de bendición. No solamente para ti, sino también para los tuyos, porque por causa tuya los demás recibirán la bendición. Seguimos, pastor. Así que los exhortamos a que usted haga un inventario, ¿verdad?, de su vida para que pueda echar afuera lo que no es de Dios, todo ese pasado, y que por la palabra de Dios hemos visto que Él nos va a restaurar, que por la oración que usted le haga a Él va a escuchar, Él lo va a ayudar, está dispuesto y ha dado a su Hijo, Dios ha dado a su Hijo por ti, por mí, para que podamos ser restaurados de todas esas cosas viejas y pasadas que nos atormentan y no nos dejan avanzar. Así que debemos ser renovados a la imagen de Dios día a día. Esto es un día a día, señores. Esto no es un microondas. Esto se va haciendo una restauración día a día. ¿Usted se recuerda de algo que hizo en el pasado o que sus abuelos hicieron en el pasado? Lléveselo al Señor, ore por eso, entréguelo para que pueda ser verdaderamente restaurado y libre de esa pecaminosidad que nos trae muchas veces la generación. Así que vamos a ver cómo en Primera de Corintios 5, del 7 al 13, Dios nos habla de cómo ser renovados a la imagen y semejanza suya. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestras Pascuas, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones,
o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Tremenda palabra, pastor. Wow. Vamos a desmenuzar esto brevemente, porque esto verdaderamente se debe hablar en arroz y habichuela, hermano. Porque los que están afuera, Dios juzgará. Quiero que pienses en el 7, por favor. Ahí. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Fíjate que cuando nos habla de levadura, nos habla de la vieja criatura, el falso brillo que nos da las profesiones. Y este que le habla tiene 3 especialidades dentro de la medicina, con un doctorado en teología. Eso es levadura cuando usted se pone a exhibir diplomas y a hablar de esto con título, esto, aquello, lo otro. Cuando yo voy a las congregaciones, ¿sabe cuál es mi título? Siervo del Señor, que por misericordia sirvo de algo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no está en mí para hacer la grande obra que Él puso en nuestro corazón, de nada me sirve, no hago nada. Él es todo en nuestra vida y será todo lo que necesitamos. Y empezando desde ahí, esa vieja levadura, y este que le habla fue conferencista de muchas casas farmacéuticas, y una de las cosas que más me gustaba a mí en aquella vieja criatura era que cuando yo le decía a los médicos, usted tiene que recetar esto, al final celebremos con una alfombra roja y un mozo vestido de blanco con guantes blancos sirviendo champán. ¿Y sabe qué se llama eso? Levadura vieja, orgullo, vanagloria. Y si Dios te sacó de eso como me sacó a mí, no vuelvas a permitir que esa vieja levadura, del tipo que sea, tome lugar en tu vida. Y dice claramente, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. Quiere decir que ese viejo andamiaje y el brillo falso que el mundo te puso se ha quitado. Porque nuestra Pascua, y aquí significa fiesta en el hebreo, es fiesta, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quiere decir que nuestra fiesta, nuestro gozo, nuestra bendición, la celebración es la cruz del Calvario. Mira qué interesante es esto. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros y se sacrificó? Y mira el versículo 8, cómo te reafirma. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, o sea que no tengamos malicia, porque eso es parte del andamiaje de la vieja criatura, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la verdad de Cristo tiene que vivir en nuestro corazón y ser divulgada por nuestra boca. Y eso se obtiene bajo la limpieza almática de nuestro ser, porque es lo que hemos puesto en primer lugar, la verdad de Cristo. Mira el versículo 9, como te lo explica. Os he escrito por carta, ese es Pablo hablando, que no os juntéis con los fornicarios. Y usted va a decir, es que esto se refiere al que tiene mujer del prójimo, al que está casado y tiene otra mujer, al que está viviendo adulteradamente. No. La fornicación es mucho más grande que esto, hermano. Es la fornicación espiritual, donde ha puesto los problemas de murmuración, la maledicencia, la crítica, fuera del propósito de Dios. Y cuando esas conversaciones dañan, es lo que te estás refiriendo. Os he escrito por carta que no juntéis con ese tipo de personas. Si en la congregación es ese tipo de personas y te invita a ti a hablar de esto, de aquello, de lo otro, del pastor, del líder, del ministerio, esa persona necesita ayuda. Es necesario que tú le ayudes. Dice, ¿sabes qué? Tú necesitas una cita con mi pastor. Tú necesitas una cita con el jefe del ministerio, el líder del ministerio. Tú necesitas ayuda, hermano. Porque ese hombre está siendo manejado por tinieblas oscuras de su alma, de un pasado no limpiado.
y necesitas ser libertado de eso. Es importante que tú entiendas el por qué funcionas en crítica. ¿Sabes qué? Hay personas que vienen a criticarme a otros pastores y lo primero que yo le digo, ¿te has mirado a ti mismo? Y si Cristo perdonó todos tus pecados para que tuvieras limpieza almática, ¿por qué no has procurado ver con los ojos de Cristo lo que está haciendo tu pastor? Porque humano es y llamado a cometer errores estará, pero ¿sabe qué? Se arrepiente y por cuanto nos arrepentimos, somos acreedores de la justificación de Cristo en la cruz del Calvario y de la salvación. Y es importante que entendamos esto, hermano. Mira el versículo 10 como te habla. No absolutamente con fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea que te está mandando, te está ordenando una santidad. ¿Por qué aquí la santidad es importante? Para que te apartes a la obra que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Y es necesario que entiendas esto, porque si tú prestas tus oídos para la perversidad del mundo, estás permitiendo que tus sentidos sean dañados y eventualmente tu corazón, tu visión será entenebrecida. Quiere decir que endurecerá tu corazón, no podrás ver la verdad, no escucharás correctamente y todo en ti será tergiversado y caerás entonces en la perdición del mundo. Por eso este versículo es muy importante que lo practiquemos. Y mira el versículo 11, más claramente sigue hablando Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario. Y esta fornicación es más bien de orden espiritual, aunque también puede ser de orden física, porque está fuera de Dios, como dice la pastora. O avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal aún ni siquiera comáis. Y qué interesante este verbo de comer. ¿Sabes qué? Una de las cosas por lo cual Satanás usa a las personas que no están siendo obedientes a la palabra y están dentro de la congregación, aprovechan los momentos de comer donde se juntan todos para contaminarlo como una serpiente y hablar el uno del otro. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento todos están pendientes a comer, pero tienen el oído destapado. Tu oído siempre va a estar destapado. Tienes que cuidarte. Inclusive cuando te estás muriendo en intensivo, lo último que tú pierdes como persona es el oído. ¿Y por qué ataca el oído? Porque el oído da lugar a tu mente. Y el que toma tu mente, toma tu corazón y realmente te lleva a perdición. Por eso es importante lo que Pablo dice. Ni aun siquiera que te inviten a comer para dañarte y aún teniendo hambre, no vayas. Porque teme siempre, no aquel que te pueda quitar la vida física, sino que te pueda robar tu salvación, dice la palabra. Así que tenemos que ser bien inteligentes y sabios en esto. Mira el versículo 12 como te sigue recalcando. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Quiere decir que no tenemos que hablar ni juzgar los que están en el mundo, porque ya eso Dios lo juzgará y ellos son de Satanás. Pero no juzgáis vosotros a los que están dentro. Interesante. El hermano que tenemos que enderezar su vida para que conozca esta verdad. El hermano por el cual tenemos que orar porque está siendo engañado, porque sus sentidos están siendo obstruidos. Tenemos que ayudarlo para que recapacite, ore y se arrepienta del pecado que aflora en su boca y sea completamente libre, de tal manera que su alma sea emblanquecida más que la nieve, porque esos son exactamente los hijos de Dios que viene a buscar y estamos próximos a que ocurra un arrebatamiento. Por eso es importante que la limpieza de tu alma se ejecute correctamente. Y el versículo 13, y con esto terminamos, porque a los que están afuera Dios juzgará. Así que tú y yo no juzgamos a nadie. Quitas pues ese verso, ese perverso de entre nosotros. Quiere decir que si hay una persona que continuamente sigue en la actitud incorrecta, que se le ha advertido, que se está orando y que una y otra vez vuelve a lo mismo, entonces Dios te manda a que lo saques de tu amistad, lo saques de tu círculo de amistades, porque ese mismo te va a contaminar, no solamente a ti, sino a tu familia, para que no seas bendecido. Eso está claro en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 7 al 13.
Hermano, yo le exhorto que esta enseñanza usted la estudie a cabalidad, en profundidad, y sea fortalecido en el espíritu de la palabra de Dios. Amén. Ese perverso, ¿verdad?, puede volvernos a nuestro pasado, nosotros tratando de estar en Cristo. Así que mucho cuidado con eso. Y vamos a Efesios 4, 20, 25. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Excelente. Me gustaría brevemente discutir esto. Por lo cual, desechando la mentira, hablando la verdad cada uno con su prójimo. O sea que siempre que usted está hablando verdad, la mentira no tiene espacio sobre su vida. Y así mismo ha de ser nuestra vida. Fíjate el versículo 26 que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es un llamado de corrección para que no permitas que la ira y la falta de perdón causen en ti estrago. La palabra dice que si hay algo que tú tienes contra tu hermano, ni siquiera hagas tus diezmos y tus ofrendas, porque no te serán contados. Qué interesante. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con el alma limpia de corazón. Cuando damos de corazón correctamente, entonces lo que damos para Dios, y ya sea manifiesto en diezmo y ofrenda o primicia, es una bendición suprema que Dios la multiplica conforme a tu creencia en tu corazón, y Dios nos prospera. Quiere decir que hay una enseñanza, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, si tú tienes algo contra tu hermano, no permitas acostarte sin que tu hermano reciba la bendición de ser perdonado o clarificado en el punto de vista que tienes contrario a lo que hizo tu hermano. Y el 27 te dice, ni deis lugar al diablo. Esto es interesante porque cuando no hacemos la palabra un estilo de vida correcto en nuestras decisiones, en nuestro hablar, estamos permitiendo que las tinieblas tomen lugar en nuestra vida. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Eso hace que las áreas oscuras de tu alma tomen vigencia después de ser libertadas, para que el enemigo use esas herramientas almáticas, causando en tu vida desasosiego, angustia, depresiones, ansiedades, miedo, insomnia y todo tipo de emoción negativa que al final y al cabo va a destruir tu propio cuerpo. Acuérdese que toda esta obra de maldad va a operar espiritualmente, pero se manifiesta en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es la tarjeta, y es bien importante que usted tenga meridianamente eso claro. El versículo 25 de Efesios es muy interesante. Quiero que lo pongas ahí, porque dice, el cual desechando la mentira habla verdad a cada uno de su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Quiere decir que cuando tú hablas la verdad, tú estás hablando en el lenguaje de Cristo. ¿Qué va a hacer esta verdad en nosotros? Esa verdad va a mantener vigente el sello de la sangre del Cordero. Y ese sello de la sangre del Cordero en nosotros está permanentemente presente para mantenernos en autoridad y poder contra toda obra de maldad. Quiere decir, hermano, que usted siempre hable verdad. Y como yo siempre le digo a ustedes, congregación, si usted no tiene que decir nada bueno, no diga nada. Porque el que se afecta es aquel que habla la mentira. Y la mentira es como un boomerang. Usted lo tira hacia afuera a un grupo de personas, pero tenga por sentado que esas palabras de mentira están en una atmósfera que regresará, y tenga por seguro que el cuello suyo será cortado con la mentira que usted ha dicho de su boca. Esto es un boomerang. Aprenda esto. Semejantemente, si usted habla verdad,
será el boomerang que regresa con bendiciones para su vida y para su descendencia. Que le quede bien claro que ese es el mecanismo bíblico y que sin duda se cumplirá. Así es, pastor. Yo quiero dar un testimonio. A veces nos enfrentamos a situaciones, ¿verdad?, que uno no quiere ofender a otra persona y a veces queremos decir lo que no debemos decir. Y el Señor me dijo un día, tú siempre dis la verdad, porque yo voy a bregar con la otra persona. Tú siempre, siempre, siempre que hables, dis la verdad. Pues mientras tú digas la verdad, se rompe lo que está pasando. Y así, y no tengas temor a la otra persona, porque yo voy a bregar con la mente de la otra persona. Así que, hermanos, yo les exhorto que siempre hablen con la verdad, que ¿verdad? La palabra nos enseña que Cristo es la verdad. Así que si usted lleva la palabra como es y la manifiesta con los hechos, y si lo tiene que decir con las palabras, pues lo dice, pero que siempre sea eso verdadero y que se note también en usted. No solamente sea por palabras, sino que también se note. Y el Señor obrará en las demás personas, porque es una semilla que vamos sembrando y la palabra dice que va a germinar en su tiempo. Así que vamos a buscar también Filipenses 3, 13 al 14. Es importante, interesante decir, en lo que llega a Filipenses 3, 13, 14, que si usted sabe la verdad y usted no habla la verdad, usted está omitiendo una verdad de Cristo y eso no debe ser que ocurra en su vida. Nunca lo permita. Si usted sabe la verdad, siempre hable lo bueno, porque eso le es tomado por pecado. Mire esto, el encubrir la verdad sabiéndolo lo hace partícipe del pecado. Como a veces vienen, no porque yo oí decir de fulano, yo oí decir de mengano, yo le digo, ¿sabes una cosa? Si vienes a hablarme así, no me hables nada. Dime la verdad con nombre y apellido. No importa que sea malo, no me va a estar malo. Pero hay que hablar la verdad para que la verdad sea limpiada completamente. Si usted viene a hablarme de verdad, usted está mintiendo. Quiere decir que usted está omitiendo una verdad, encubriendo un pecado de alguien y usted está impidiendo que Dios pueda libertar a esa persona. Por eso, siempre habla la verdad con nombre y apellido en bendición, no en crítica, para que sea edificante la liberación sobre esa persona. Y se me ocurre hablarle esto por la experiencia que está diciendo la pastora. Cuando usted va a hablar de hechos sustanciales de vida que son reales, usted tiene el nombre y el apellido. Hablar genéricamente es mentir y ¿sabes qué? Dios conoce tu verdad. Eso empaña tu alma y te hace cómplice del pecado. Y el pecado por lo cual tú estás tapando con nombre y apellido va a tomar vigencia en tu vida, porque el pecado es como el boomerang que se lanza y regresa por tu vida. Tenga cuidado con eso. Sea honesto y transparente, porque Dios está en la verdad y solamente la verdad. Así que Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que el versículo 13, prosigo a la meta, al premio supremo. Hermano, antes de proseguir a la meta, quiero que hermano, en el versículo 13 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Este es Pablo en la etapa final de su vida, escribiendo una carta a los filipenses. Pero una cosa hago, fíjese qué interesante, ¿qué hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, me olvido de todo lo que no pude hacer, me olvido de lo que me hicieron y sigo mirando hacia adelante. Y cuando él dice mirando hacia adelante, escuche esto bien. Es interesante. Mirando hacia adelante es mirar a Cristo. Es mirar lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando usted mira a Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, desarrolla el orden divino de Cristo para nuestra vida y podemos ver que el futuro glorioso nos espera después de haber pasado por todas las experiencias
que nos da mucho dolor, que nos da angustia, que nos sentimos verdaderamente lacerados y dañados, pero perdonamos a todas estas circunstancias y como tal caminamos en la verdad de Cristo, sabiendo que la gloria postrera de nuestro Padre Celestial en Cristo será siempre mayor que la primera. Si usted se convirtió a Cristo y ha tenido gozo, ha tenido bendición, sepa usted que caminando hacia el poder de la cruz de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, todavía hay mayores bendiciones que ni siquiera alcanzamos a entender ni ver, pero ciertamente se cumplirán, porque las promesas de Dios se cumplirán para nuestra vida, no importa lo que suceda. Mira el versículo 14 lo que dice: prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo. ¿Cuál es la meta? La meta es la perfección nuestra, cumpliendo, establecer el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra. ¿Por qué es un supremo llamamiento? Porque es un supremo llamamiento porque viene de lo alto, no de hombre, sino un llamamiento de nuestro Creador, para que entendamos que nuestro Creador, que es nuestro patrocinador, que es el que nos llamó, va a cumplir la palabra de las promesas como están escritas, pero aún mayores de lo que entendemos y pensamos, porque ni siquiera hemos podido ver las poderosa palabra de Dios en el cumplimiento de las promesas, por lo cual lo hemos creído en fe y lo hemos promulgado con nuestra boca y ciertamente, pastora, sin duda, las recibiremos aquí y continuaremos con ella en la eternidad, porque ha de cumplirse la palabra como escrita está. Amén. Qué bonito saber que Cristo es el que nos limpia, ¿verdad? Y que es un ser supremo en nuestras vidas y que podemos confiar en Él. Pastor, en esta puerta que estamos hablando, es la puerta donde usted viene a limpiar su vida. Tenemos que limpiarnos de todo ese pasado, de toda esa pecaminosidad que nos acecha, que no nos permite avanzar. Tenemos que en esta puerta dejar que Cristo, hablar sinceramente con el Señor y entregarle todo en las manos de Él, sabiendo que Él lo hará mejor y más perfectamente en nuestras vidas. Sabemos que muchas veces el mundo nos hace volver a caer, pero tenemos a un Dios que es misericordioso, que si tú vienes al arrepentimiento, Él nos perdona y nos vuelve a restaurar. Y sabemos que Él es real. Sabemos que Él está ahí y quiere hacerlo por nosotros. Vemos que todos estos versículos que hemos estado enseñando en el día de hoy nos habla de que Cristo es nuestro gran Señor, Rey Supremo y Salvador. Y que Él es la única puerta que nos puede limpiar. Verdaderamente no hay otro camino. Así que esta enseñanza, ¿verdad?, es para que podamos ser libres de toda atadura, de todo pecado, y que sepamos que Dios es nuestro eterno y único Salvador y Sanador. Oremos porque esta enseñanza haya sido de bendición para usted, al que nos estás oyendo, y que puedas hacer un análisis total de tu vida y entregar todo lo necesario para que puedas ser libre totalmente. Oremos. Señor, hoy hemos llegado a una puerta que en apariencia no es atractiva, pero dentro de ella escondemos situaciones y pecados del pasado. Dispongo mi corazón a destruir cosas de mi pasado que debo limpiar, al igual que del pasado de mis ancestros. No quiero que nada me impida seguir avanzando en tu buen camino. Dejaré mi camino de pecado y volveré a ti, sabiendo que tendrás misericordia. Reconozco que tu sabiduría eterna es mejor que la inteligencia humana. Y sabiendo que tú eres Rey, dueño y Señor de nuestra vida, y que toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor, en tus manos nos podemos. Dios les bendiga mucho. El pastor se despide. Será hasta una próxima ocasión, pero yo quiero que en este momento usted reflexione sobre esta palabra y quiero que si usted nunca ha recibido al Señor
como su fiel y único exclusivo Salvador, haga esta oración conmigo, porque esto es para todo aquel que le cree. Y sígame en esta oración. Levante sus manos ahí y sígame en la oración, por favor. Y repita conmigo: Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón, símbolo de tu alma, para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí, a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración conmigo, yo quiero que escuche lo que yo le voy a decir para que reciba total liberación de la obra pecaminosa que ha querido robarle su bendición. Y yo me levanto en el nombre de Jesús, Señor. Ato y reprendo todo espíritu familiar que en el pasado estaba ligado a esta persona. Lo cortamos con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo atamos, lo reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo toma lugar en esta vida y es una nueva criatura en Cristo Señor Jesús nuestro, que ha venido al camino, por lo cual nos regocijamos y la gloria y la honra será para ti, porque eres nuestro Dios, amado y eterno Redentor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Acuérdese que el próximo jueves estaremos hablando, hoy es martes, el próximo jueves estaremos hablando de una reflexión almática, pero a nivel de intercesión. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión. No se olvide que puede estar conectado a nosotros vía Facebook, vía Instagram y por la página de la iglesia, lavozpr.org. Todo corrido unido en letra minúscula. Podrá encontrar nuestras enseñanzas, nuestros cultos y sabemos que será de una grande bendición. Manténgase informado porque estaremos comunicándonos con usted a través de estos medios para seguimiento de todo lo que Dios ponga bien en nuestro corazón y para bendición de su propia vida. Será hasta una próxima ocasión y no se olvide que el domingo a las 10 de la mañana estaremos presentando nuestro culto vía internet. Iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146 en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.